Hola a todas, a mí me tocó el capítulo 8 de Las cajas de cartón por Francisco Jiménez. Mi nombre es Sandra Ruiz Durán y el día de hoy les voy a estar presentando el costal de algodón. El grado que me tocó anticipado es el tercer grado. El objetivo y los estándares del estado de Texas, el currículo de TEX de Artes de Lenguaje y Lectura en Español incluye la interrelación natural de escuchar, hablar, leer, escribir y pensar a partir de 7 áreas integradas, que son el desarrollo y apoyo de las destrezas fundamentales del lenguaje, comprensión, habilidades para responder, múltiples géneros, propósito y arte del escritor, composición indagación e investigación. Me enfoqué en la sección 6B, que son las habilidades de comprensión, escuchar, hablar, leer, escribir y pensar utilizando múltiples textos. El estudiante usa habilidades metacognitivas para desarrollar y profundizar la comprensión de textos cada vez más complejos. Se espera que el estudiante formule preguntas sobre el texto antes, durante y después de la lectura para profundizar la comprensión y obtener información. El vocabulario que escogimos para esta clase será costal, algodón, piscar, estirar, reforzar, muslos, arrastrando. Los materiales y procedimientos y las instrucciones para el estudiante. Para materiales vamos a ocupar el libro Las cajas de cartón, el capítulo 8 específicamente. Voy a ocupar un costal y voy a ocupar algodón. También tendré la tabla LQA, que significa lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí. Tengo un video sobre lo que es la pizca de algodón para darles un visual a los estudiantes. Y este video lo saqué de YouTube. Es un video informacional de cómo lo hacen y más o menos cuánto se gana en ese tipo de trabajo. Es un video muy bueno y creo que es bueno que los niños a esta edad tengan una visual de cómo es este tipo de trabajo de la pizca de algodón. Tendremos también una hoja de preguntas para saber que los niños entendieron la lectura. El procedimiento será el siguiente. La maestra introducirá el título del libro. Específicamente, la maestra hablará sobre el capítulo 8 acerca de el costal de algodón. Ella sacará el costal y hará preguntas sobre cosas que se pueden poner en ese costal. Después sacará el algodón para dejarles saber que esto es lo que se pizcaba en la historia del capítulo 8 del libro de cajas de cartón. Después la maestra les dará una hoja de la tabla LQA para saber lo que ellos ya saben sobre costales y la pizca de algodón, lo que les gustaría saber y lo que quieren aprender. Antes de leer el capítulo, les pondría el video de YouTube acerca de la pizca de algodón para darles un visual a los niños que aún no logran captar de qué se trata. Es muy importante dar visuales ya que el vocabulario del libro no es muy común y esto ayuda a reforzar lo que van leyendo en la clase. Empezamos a leer el capítulo 8 del libro de cajas de cartón. ¿Ok? Las visuales en este caso para tercer grado de primaria son muy importantes ya que tenemos muchos estudiantes de diferentes niveles académicos, intelectuales, se podría decir.
Muchos estudiantes sabemos que tienen diferentes formas de aprender. Unos aprenden viendo, otros aprenden leyendo, otros aprenden viendo. Entonces, escuchando también es otra forma que pueden aprender ellos. Entonces es muy importante que cuando estamos leyendo se les presenten visuales para que también se les haga más interesante la lectura, especialmente con una lectura como esta. No es muy difícil, pero sí tiene palabras diferentes que tal vez ellos no hayan escuchado antes. Entonces, el costal de algodón en este capítulo, en un resumen pequeño, ellos se cambian, la familia de Panchito, se cambian a otro lugar, se van de Fresno y se dirigen a Corcoran a piscar el algodón. Era la temporada de algodón. Entonces, en ese momento, Francisco se da cuenta que sus papás están acomodando los costales para la pizca de algodón al siguiente día y se da cuenta que él no tiene un costal para él. Lo cual esto puso muy triste porque él quería ayudar a la familia. ¿Okay? Entonces dice... ellos se quedaron en un cuarto que se les prestó por medio de la persona que los contrató. Hubo lluvia en esos días y mantenía despierto a Francisco. Okay. Dice también un resumen de lo que fue este capítulo, que el algodón se mojó a causa de que había llovido y como les pagaban a ellos 3 centavos por libra, la mayoría de los dueños no los dejaban piscar el algodón cuando estaba mojado porque pesaba más. Esto es algo muy interesante y creo que les llamaría la atención a los niños ver también cuánto pesa el algodón sin estar mojado y cuánto pesa el algodón estando mojado. Igual para darles una visualización. Ellos en este capítulo también hablan de lo que comen, que normalmente son cosas muy sencillas, como tortillas y frijoles recién hechos. Francisco explica que le ayudaba a Roberto a lavar los platos en una tina de aluminio. Y son cosas que la gente inmigrante normalmente hace. Eso es como una vida muy normal para nosotros que fuimos inmigrantes. Yo fui inmigrante, entonces es algo muy normal de estar limitados en lo que comemos, estar limitado en lo que nos ponemos, estar limitado en el lugar donde nosotros podemos vivir porque por miedo a que te pueda llegar a ver inmigración o la policía o algo así, escoges lugares tal vez muy apartados o muy pequeños para vivir, donde no llames mucho la atención. Entonces, esto es algo que vivía Francisco con su familia, específicamente en el capítulo 8, hablan de cómo ellos comían, lo que comían y cómo dormían. En esos días, dice que el viernes de esa semana el sol salió y la botella de aspirinas de papá estaba vacía. Dice, y muchas colillas de cigarro cubrían el piso del lado de la cama en donde él se acostaba. Lo cual quiere decir que el señor tenía algún tipo de adicción al cigarro, pudiera ser por el estrés que tenía el señor en esos momentos, ¿verdad? Como reloj despertador, el sonido del claxon me despertó en la mañana del sábado. Era el contratista que manejaba por todo el campamento en su destartalada camioneta, una Ford roja, tocando el claxon para avisarnos que el algodón estaba seco y listo para piscar. Los días que no iban a la escuela, el ruido del claxon eran como el sonido de la campana escolar al final del último día de clases antes de verano.
El sonido me entristecía porque significaba que tenía que ir a trabajar. Pero para papá, que normalmente le molestaba cualquier tipo de ruido, el fuerte sonido era como un tónico, lo ponía de buen humor. Ya que habían pasado días sin trabajar a causa de la lluvia, ¿verdad? A la hora que el contratista había terminado con la segunda vuelta, mamá ya había hecho el almuerzo y papá calentaba la carcachita. Cargamos los costales, nos subimos y alineamos la carcachita detrás de la camioneta roja del contratista, esperando que nos guiara hacia el campo de algodón que íbamos a piscar. Cargada de trabajadores que no tenían carros propios, la camioneta avanzó lentamente, seguida por la caravana de camionetas y carros viejos. Trapita se quedó a cuidar a Torito, Rubén y Rorra. Seguimos a papá, que se encaminó hacia las plantas de algodón para mirarlas de cerca. Los otros pescadores hicieron lo mismo. Papá dijo que era una buena cosecha. Las plantas tenían unos 3 pies de altura y parcialmente escondidas entre sus hojas cafés. Había muchas borras de algodón. Unas cuantas plantas más pequeñas tenían flores rojas y amarillas y capullos verdes que parecían pequeños aguacates. Papá nos explicó que las flores cerraban y formaban capullos verdes y duros que después se abrían para convertirse en borras de algodón. Pero recuerden, dijo seriamente, las borras de algodón son como las rosas, bonitas pero pueden lastimar. Este capítulo es muy interesante. Yo creo que a los niños de tercer grado les gustaría mucho, ya que tendríamos los visuales de un costal, tendríamos los visuales del algodón y también tendríamos el visual del video. Entonces, los niños, al final de leer el capítulo completo, ellos, para hacer un trabajo independiente, se enfocarían en definir las palabras del vocabulario y lo usarían en una oración. Después de usarlo en una oración y saber lo que significa la palabra, ellos después harán un resumen de un párrafo compuesto de 5 oraciones de lo que fue la historia. Como están en tercer grado, su escritura todavía no es tan fuerte, pero sí queremos fortalecerla con ellos practicando esa escritura. Entonces es muy importante que incluyamos la escritura normalmente diariamente, ¿verdad? En este grado, tercer grado, y entonces consideré que era muy buena idea hacer un resumen de lo que fue la historia. Después, para hacerlo un poco más divertido, al cerrar la clase o a cerrar este capítulo ya de lo que fue esta lección, nosotros haríamos que los estudiantes hicieran un dibujo de lo que ellos se imaginan que es la pizca de algodón. Entonces ellos ya tienen el visual que yo les presenté, más aparte tienen el visual del video, más aparte tienen lo que escucharon del capítulo 8 de Cajas de Cartón. Entonces creo que eso les daría una muy buena idea para poder hacer un dibujo y que se diviertan un poco también, aparte de lo que ya escribieron y del vocabulario que ya aprendieron. Y pues sería todo. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado y buena suerte a todas. Bye.